Bueno, ahí está Mara, cuando quieras. Dale. Bueno, la unidad, o lo que vamos a trabajar hoy, es la ley de gravitación universal, que un poquito vamos a retomar varios de los conceptos que se fueron trabajando durante el cursado, y que estaría en la unidad número 6. Acuérdense que en la unidad 2 ya la profe dio la expresión de la interacción por la fuerza gravitatoria, así que vamos a retomar desde ahí. Bien, cuando trabajamos la ley de gravitación universal aparece como referente Isaac Newton, y para poder entenderla mejor vamos a ver algunos aspectos importantes de la historia de cómo se fue construyendo. Por eso vamos a retomar algunos científicos. Isaac Newton planteaba siempre que si ha logrado, la frase famosa que se decía de él, que si ha logrado ver más lejos ha sido porque se había subido sobre hombros de gigantes. Cuando hablamos, nosotros vamos a retomar en este recorrido 3 gigantes: a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei y a Johannes Kepler, ¿sí? Pero para poder entenderlo, ¿por qué nos paramos sobre ellos? Ajá, mira vos, no me deja pasar de diapositiva. Bueno, ¿qué pasa? Perdón, estoy queriendo cambiar de diapositiva y no me deja. Por ahí salí y volví a entrar. O sea, salí de la presentación y volví. Vuelvo a entrar, a ver si al volver a entrar. A ver ahí. Bueno, hay 2 grandes preguntas que vamos a tratar de irle dando respuesta de que se hizo el hombre desde la antigüedad, que eso fue: ¿por qué se movían los planetas y por qué caían los cuerpos a tierra? Tenemos que, para en este recorrido histórico, un poquitito situarnos como si nosotros estuviésemos en esa antigüedad, ¿no? En esa antigüedad donde de electricidad ni hablábamos, de luz eléctrica ni hablábamos, donde los tiempos se medían por la noche y el día, y donde la observación del cielo fue algo que siempre llamó la atención. Por eso las grandes preguntas decíamos: ¿por qué se mueven los planetas? ¿Cómo se sostienen los planetas ahí? ¿Por qué están siempre en el mismo lugar? ¿Sí? Y por el otro lado, ¿qué hace que cualquier cosa que yo tenga siempre caiga a tierra? Ya sea que la lance o que la deje caer, ¿no? Los cuerpos que nosotros, los movimientos y algunos de los movimientos que nosotros fuimos analizando en este cursado, ¿sí? Para tener en cuenta en este recorrido hay 2 preguntas: el cómo y el por qué, ¿sí? 2 preguntas que dan respuestas diferentes. El cómo es cuando uno está frente a una descripción, me va a decir cómo se está moviendo, ¿sí? Si lo hace en línea recta, elíptica, cómo. Ahora, el por qué está necesitando una explicación, ¿sí? Entonces decía, como vamos a encontrar varias explicaciones en este recorrido, Guillermo de Ockham, ¿sí? Un filósofo, planteaba que cuando estamos frente a 2 teorías igualmente explicativas, es decir, que me dan respuesta al por qué, debemos elegir siempre la más simple. Por eso las leyes de Newton se caracterizaron siempre por la simplicidad en las explicaciones. Hay 3 grandes, cuando uno habla de gravedad, hay 3 nombres que aparecen en la historia de las ciencias, ¿sí? Por un lado es Galileo Galilei, quien estudió el proceso de caída de los cuerpos, que nosotros lo vimos en su famosa ley, cuando decimos que la caída de un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo, ¿sí? Fíjense que ahí está describiendo, cae recorriendo un espacio proporcional al cuadrado del tiempo, pero no está explicando por qué cae. Después de otra explicación aparece Isaac Newton, que concibe a la gravedad como una fuerza universal. No plantea por qué se produce, sino por qué aparece la gravedad, causa de una interacción. Y a la vez Alberto Einstein, que concibió la gravedad como una curvatura continua del espacio-tiempo tetradimensional. O sea, cuando hablamos de gravedad aparecen 3 otros grandes hombres. Y aparecerán otros tantos que no figuran, siempre tenemos que decir eso. Entonces, para esto vamos a hacer este recorrido en una línea de tiempo. Fíjense que una línea de tiempo que lo situamos con Tales de Mileto, y son algunos referentes, ¿no? Seleccionados a propósito para hablar, no porque no hayan otros. Empezamos con Tales de Mileto en el siglo 4 a 2 a.C.,
porque Tales de Mileto fue el primer filósofo que hizo una predicción, se anticipó, fue el que predijo el primer eclipse de sol, ¿no? Esto habla, esta imagen de la ciencia que hace predice o se anticipa a los hechos. Entonces se lo sitúa a Tales de Mileto como el primer, diríamos entre comillas, que esboza el concepto de lo que era la ciencia. Y en esa antigua Grecia vamos también a tomar a Aristóteles, ¿sí? Aristóteles y esa cosmovisión aristotélica que fue tan fuerte y llevó tantísimo tiempo para la ciencia poder derrocar. Aparece Nicolás, fíjense, Nicolás Copérnico, ¿sí? Pero ya hay unos puntitos suspensivos, parece que del siglo 4 o 2 antes de Cristo voy a saltar a hablar del siglo 15 a 17 después de Cristo. ¿Y qué pasó en el medio? ¿No pasaba nada? No, pasaron un montón de cosas. Lo que la ciencia llamaría serían los periodos de ciencia normal, ¿no? Serían periodos donde los grandes cambios no fueron tan revolucionarios. Por eso los marcamos con otro color. Pero fueron años de mucho desarrollo científico, por ejemplo, en todo lo que era el campo de los fluidos, ¿sí? De los gases. Y después vamos avanzando hacia siglo XX, siglo XXI, ¿sí? Con algunos referentes, fíjense que ponía Aristóteles y Tales de Mileto como dos referentes que no nombré, a Isaac Newton parado sobre Copérnico, Galileo y Johannes Kepler, y como referentes de la gravitación a Galileo, a Newton y Albert Einstein. Por eso estamos parados acá para poder entender este recorrido histórico, por qué lo hacemos. Bien, vamos a empezar, acuérdense de las dos grandes preguntas. ¿Cómo se mueve y por qué se mueve? Entonces vamos a ir a Aristóteles, filósofo natural. ¿Sí? Aristóteles fue un grande, fue un gigante intelectual que se planteó que él iba a explicar todo. ¿Sí? Y bueno, realmente lo hizo. Para entender la explicación de Aristóteles, situémonos en esa época y en ese contexto. Aristóteles era filósofo y su obra incluyó trabajos de ética, de medicina, de biología, de lógica, de mineralogía, de zoología, de metafísica, de política, de economía, de filosofía y de mecánica. Quizás muchos de ustedes lo habrán estudiado quizás en el secundario, la metafísica aristotélica, habrán trabajado algunos de los postulados de Aristóteles, y otros quizás nunca lo escucharon nombrar. Y por ahí nos va a dar la inquietud. ¿Quién fue? Este que trató de explicarlo todo. Entonces, al cómo y por qué se mueven los planetas, Aristóteles hizo lo que se llamaría una cosmovisión, mostró una visión integrada del universo. Fíjense, y acá yo voy a hacer una prueba, a ver si me funciona, lo que probé tantas veces con mi láser. A ver, puntero láser. Bueno, fíjense que este es el universo aristotélico. ¿Sí? Un universo que decía geocéntrico, en el centro del universo estaba la Tierra, que la estamos viendo, la Tierra estaba rodeada por una esfera, la esfera de la Luna, luego la esfera que contenía Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, la esfera de Marte, Júpiter, Saturno. Y en el confín de ese universo, lo que llamaríamos las estrellas fijas, ¿sí? Esto uno lo construyó a partir de observar el cielo, y en este orden aquellos planetas que veíamos más cercanos o más alejados. Fíjense que para entender este orden uno tendría que decir qué significa la palabra planeta. La palabra planeta para los griegos significaba astro, errante o vagabundo. Entonces, si yo me pongo a observar y voy a tomar a alguien al sol, a observar el cielo, vería y diría que el sol sale por el este y se esconde por el oeste, ¿no? O sea que si a mí me preguntan, yo tengo la concepción de que la Tierra está quieta, que todos los otros giran alrededor y entre los que giran está el sol. Si ustedes le prestan un poquitito más de atención, fíjense Luna, Mercurio, Venus, Sol, ¿sí? Marte, Júpiter y Saturno. Y si yo hago un recorrido de los días de la semana, ¿qué asociación pueden hacer entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes? Yo no veo el chat, si alguien pone o alguien pone la palabra. ¿Qué les parece que es
el nombre de estos planetas y el día de la semana. Y el día de cada planeta, no sé, algo sí se me ocurre. Exacto. Sería el orden Los en días que de la estaban semana corresponden, lejos. exacto, al universo aristotélico. Fíjense, la luna por lunes, martes por Marte, el planeta Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno, y el Sol sería lo que más se acerca al idioma, es el Sunday, el día del Sol, ¿no? Los 7 días de la semana corresponden a los 7 planetas del universo aristotélico. Y uno se preguntaría, ¿y Urano, Neptuno y Plutón no se veían a simple vista? ¿No? Y acá estamos hablando de observaciones a ojo desnudo en periodos de luz y sombra, perdón, día y noche, ¿sí? Que era, en esa hablamos del año 400 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo concebía ese universo? Aristóteles decía que ese universo se dividía en dos partes. Por un lado, la zona sublunar, ¿sí?, de la Luna hacia la Tierra, y por el otro lado la zona supralunar, de la Luna hacia las estrellas fijas. ¿Cómo se mantenían estos planetas unidos? Y estos estaban contenidos en esferas de cristal, ¿sí?, concéntricas como la capa de una cebolla, y entre esfera y esfera, ¿qué había? Y entre esfera y esfera había éter, ¿sí? ¿Y qué era el éter? El éter no es el anestésico que hoy concebimos, o en química aquel compuesto químico denominado éter, sino que era una sustancia incorrompible, decía. Es decir, si uno lo mirara desde hoy, aquellos que si un cuerpo gira sobre otro produciría fricción, si produzco fricción, produzco un aumento de energía, podría haber un cambio en la materia. No, fíjense que su respuesta fue no, este elemento es un elemento incorrompible, el éter, que no se modifica aunque haya movimiento entre los planetas. ¿Y qué hay de la Luna hacia abajo, en la zona supralunar, sublunar? Y acá es el sector de la corrupción, entendiendo como corrupción lugar donde se producen los cambios, ¿sí? De la Luna para arriba, la zona supralunar, era donde habitaban los dioses. Y de la Luna hacia abajo era la zona donde habitaba el hombre, ¿sí?, donde podían producirse las alteraciones. Pero no en el cielo. Las alteraciones no podían estar en el cielo. Me llevo esa idea para seguir nuestro recorrido de este universo. O sea, Aristóteles, y le decían, ¿y cómo se mueven los planetas? Y bueno, los dioses son los que el movimiento impartido a las estrellas fijas transmite el movimiento hacia adentro y hace que cada uno de estos planetas se vayan moviendo, ¿sí?, en esas esferas concéntricas que tienen materia entre uno y otro. ¿Cuántos eran los elementos que confirmaban este universo de Aristóteles? Fíjense que hablé del éter, ¿sí?, y hablábamos de 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí? Y unidas, las fuerzas que mantenían unidos esos 4 elementos era amor y odio, frío y calor. Entonces, con eso dábamos respuesta a los materiales, a cómo se movían. Esto era una idea geocentrista, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Algunas fallas que aparecían. De tanto observar el cielo, aparecían, por ejemplo, si uno esperaba encontrar a Marte en determinado momento, volver a verlo, por ahí había veces en que Marte se atrasaba o se adelantaba. Fíjense que yo lo digo así y pareciera que yo me acuesto y lo veo a Marte y mañana espero encontrarlo a la misma hora. No, para poder ver al planeta Marte pasan 22 años prácticamente, donde uno pueda volver a observarlo. O sea, fíjense la paciencia de la observación y los tiempos de la observación y registro que estamos hablando. No era para ansiosos y no era para la época nuestra, que estamos acostumbrados a que enseguida queremos abrir una pestaña para encontrar la respuesta, ¿no? Había que esperar, había que observar, había que registrar. Como Marte se atrasaba y se adelantaba a veces, que era el que más lo veíamos, uno podría pensar, no puede haber falla en el lugar donde viven los dioses. Entonces aparecieron varias correcciones a este modelo geocéntrico también. Esto empezaba a mostrar que había algo que había que corregir, entonces el modelo no explicaba tan completamente. Bien, dejamos los planetas
y vamos a los cuerpos. ¿Se acuerdan las dos grandes preguntas? Los planetas y los cuerpos. ¿Por qué, cómo se mueven los planetas y por qué los cuerpos caen a Tierra? Aristóteles dio una respuesta. Él clasificó los movimientos en dos tipos de movimientos: los movimientos naturales y los movimientos violentos. Vamos a aclarar acá que para Aristóteles el movimiento era absoluto, ¿no? O estamos quietos o me estoy moviendo. Y ahí nos tenemos que desprender cuando hacemos un análisis retrospectivo en el tiempo y nos situamos en ese momento, que no hablamos de la relatividad del movimiento. Fíjense que para él era absoluto, o estoy quieto o me estoy moviendo. La Tierra era el centro y estaba quieta, ¿no? Entonces de ahí vemos los movimientos naturales. ¿Cuáles son los movimientos naturales? El soltar un cuerpo y que caiga a tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca su lugar natural y su estado natural. Su lugar natural es el centro del universo y su estado natural es el reposo. ¿Qué pasa con los movimientos violentos? Cuando uno tira un cuerpo, pensemos en un tiro parabólico, él decía, uno le da un ímpetu al cuerpo. Ese ímpetu, a medida que el cuerpo se va moviendo, se le transmite al aire, y ese aire lo va transmitiendo hasta agotarse. Cuando ese ímpetu se agota, el cuerpo busca su lugar natural y su estado natural, que es el reposo. Por eso, aunque sea un tiro parabólico, va a caer a tierra en definitiva. Y uno empieza, cuando va escuchando este relato, volver a cinemática, a cuando la profe explicó caída libre y tiro vertical, dijimos sube, pero después baja y cae a tierra. El tiro parabólico, lo tiro, hace una trayectoria parabólica y termina cayendo a tierra, choca y se queda quieto, ¿no? Entonces fijémonos que Aristóteles daba respuesta a un todo. Por eso él dijo, voy a darle respuesta a todos, y realmente se la dio. Bien, vamos a volver. A ver si me deja volver. No me deja volver. Bueno, a ver cómo hago, si con el láser o saco láser. No, tengo que sacar láser para volver para atrás. Sí, capaz que me parece que es eso. Tengo que sacar el láser, ¿no? Claro, Sí, me si no, parece no que deja. sí. Sí. Bueno, quisiera saber cómo hago para sacarle el láser ahora. Pongo pluma, vamos a ver si con pluma no me hace. Perfecto. No, Lili, ¿vos qué tenés? es De desmarcarlo cliqueo. nomás, me parece. Por eso, pero no te puedo creer cuando dice, como dice la ley de Murphy, cuando algo tiene que salir mal, sale mal, ¿no? Me puse canchera con el... Bueno, no me gusta hacer esto, pero voy a tener que volver para atrás de otro lugar, que no me gusta, que es así. Bien. Entonces nos situamos con Aristóteles. Vamos al segundo, Nicolás Copérnico. ¿Sí? Ante todas las fallas que aparecía en el siglo XVI, aparece en el siglo XV aparece Nicolás Copérnico. Pensemos que ahora estamos después de Cristo, ¿no? En el medio, entre Aristóteles, a ver si me deja volver acá, a la línea de tiempo, fíjense, entre Aristóteles en el 400 a.C. y Nicolás Copérnico en el año 1473, ¿sí? Había nacido Jesús, ¿sí? El año 0 para la Iglesia Católica. Acá estamos con un calendario gregoriano. Entonces, Nicolás Copérnico era un hombre de la Iglesia, ¿sí? También, acuérdense que también la formación del noble venía de mano de la Iglesia Católica, el estudio de las ciencias estuvo muy inserta ahí, ¿sí? Nicolás Copérnico, ante tantas fallas, plantea otro modelo, ¿sí? Un modelo que cerraba mejor ante todas las fallas, que era el Sol en el centro, es decir, un modelo heliocéntrico, y con los mismos planetas de Aristóteles situados en otro lugar, y la Tierra formando parte de ese universo, pero ya como un planeta, ¿no? Y esta no es una cosa menor. Lo que plantea Copérnico es la revolución de las esferas celestes, ¿no? A la Tierra la pone en movimiento y la saca del centro del universo. Fíjense que el universo de Copérnico también es un universo finito que termina en las estrellas fijas.
a diferencia del otro, era un modelo heliocéntrico. Ahora fijémonos que al hacer este modelo de universo, ¿qué ocurre con la venida de Jesús? ¿Sí? Y para la Iglesia Católica en ese momento el modelo aristotélico fue muy positivo, porque uno podía decir Dios donde iba a mandar a su hijo al lugar más importante del universo, hacia el centro del universo. Ahora, si la Tierra pasa a ser un planeta más errante y vagabundo, como quiere decir la palabra planeta, bueno, ya no es el lugar más importante. Contradice un montón de principios que estaban muy bien sostenidos por la cosmovisión aristotélica. Esto traía un cambio en la astronomía, traía grandes respuestas que no podía tenerla el tema de por qué se caían los cuerpos a tierra. O sea, si la Tierra está girando y se está moviendo, ¿por qué yo no percibo ese movimiento? ¿Por qué siguen cayendo a tierra? O sea, cambiar esto no es tan simple de mirar. Sin embargo, las observaciones cerraban mejor que en el modelo aristotélico. Copérnico se enfrenta enormemente a la Iglesia Católica y sus trabajos no fueron muy publicados ni muy seguidos en la época. ¿Quién aparece en ese momento? Fíjense la muerte de Copérnico, 1543, acá es importante ver las fechas, ¿sí? Y vamos a tomar a Johannes Kepler. Fíjense que hacía casi 30 años que había fallecido Copérnico cuando nace Johannes Kepler. Johannes Kepler es un matemático, ¿sí?, muy interesado por la astronomía, y que nos muestran que Kepler se une a Tycho Brahe, ¿sí?, que es un acaudalado hombre dueño de tierra, que era un apasionado por estudiar el cielo y tenía un observatorio astronómico en su casa, ¿sí? Copérnico se pone como ayudante de él, y a la muerte de Tycho se queda con todos los registros y observaciones que había hecho Tycho en ese momento. Con los cuales Kepler, fíjense que toma Kepler, y acá es un dato muy importante, toma los datos empíricos, los datos medidos experimentalmente, ¿sí? Y Kepler es capaz de construir con estos datos, con el análisis de todos los datos que hace, ¿sí?, sus leyes, las leyes de Kepler. ¿Qué logra ver en ese análisis que él hace? Puede ver que, por ejemplo, esas tres leyes empíricas que podían describir el movimiento pero no explicarlo, aparece. Su primera ley, que dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, ¿sí?, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Esto hace de pensar que el planeta, cuando se mueve alrededor del Sol, va a pasar por zonas más cercanas a él, que sería el perihelio, y zonas más alejadas de él, que serían el afelio, ¿sí? Esto nos podría explicar las estaciones, por ejemplo, invierno y verano, donde estamos más cerca o más alejados el planeta del Sol, ¿eh? Puede llegar a explicar algunas cosas. Pero fíjense que él se limita a describir, ¿sí? Describe cómo se mueven en órbitas elípticas, su primera ley. Su segunda ley encontró que no giraban en torno al Sol con velocidad o con rapidez constante, ¿sí?, sino que se movían en momentos más rápidos y en otros más lentos. Fíjense que acá marco T porque es el mismo tiempo. Entonces Kepler dice, el planeta, en su segunda ley, dice, el planeta recorre áreas, ¿sí?, entendiendo por esta área cuando está en el perihelio, áreas iguales. Este área cerca del Sol es la misma área que en este otro tramo, ¿sí?, y es el mismo área que en este otro tramo en el mismo tiempo. Pero fíjense que el arco no es el mismo. Entonces, ¿qué diríamos? Si el arco recorrido es mayor en el mismo tiempo, en el perihelio el planeta pasa con más rapidez que lo que le hace en el afelio, ¿sí? Es decir, que estaríamos diciendo que las velocidades no son iguales, las rapideces no son iguales, y lo logra establecer por un área matemática, ¿sí? Ese área que se determina entre el planeta y el Sol, por una línea que uniría el planeta y el Sol. En su tercera ley,
¿sí? También empírica, dice que el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol, ¿sí? Escrito otra constante que dice que el periodo, por ejemplo, el periodo de la Tierra, ¿sí? La Tierra, ¿cuánto tarda en dar una vuelta al Sol? ¿Cuál es el periodo de la Tierra? Me muero si no sabemos cuál es el periodo de la Tierra alrededor del Sol. Puede ser un año, 365 días, 50 y algo de semanas, depende. Sería un año el periodo, o 365 días, o lo pasamos, ¿sí? O sea, si nosotros decimos el periodo de la Tierra alrededor del Sol elevado al cuadrado, dividido la distancia media, y ahora vamos a entender por qué hablamos de distancia media, porque decíamos que hay distintas distancias, porque es una elipse, y la distancia media al Sol son 150 millones de kilómetros, ¿sí? Elevado al cubo, esto me da una constante, y esto vale para cualquier planeta que orbite alrededor del Sol. Es decir, un año al cuadrado de la Tierra dividido los 150 millones de kilómetros elevado al cubo, me daría el mismo factor que si yo tomo el periodo de Marte elevado al cuadrado y lo divido por la distancia media del cuadrado de Marte y lo elevo al cubo, ¿sí? Que todas esas relaciones dan una constante, ¿sí? Entonces, esta ley es muy importante porque vale para cualquier cuerpo que orbite alrededor del otro. Entonces, si uno se pone a pensarlo, si uno tomase que esta fuera la Tierra y la Luna el satélite, su satélite natural, esta ley es válida para aplicarla en la Luna y cualquier satélite que nosotros ponamos a orbitar alrededor de la Tierra, tomando como centro la Tierra, ¿sí? Él la planteó para el Sol y después se extiende para cualquier otro planeta que orbite alrededor de otro. Y uno dice, pero ¿y cómo llegó él a esta expresión? Y de trabajar matemáticamente. Si ustedes miran y se tomaran esa molestia de hacer para un planeta, Mercurio, del cual conocemos el radio medio, el periodo de revolución y la distancia media al Sol. Entonces, ¿qué decía? Si yo tomo el periodo de Mercurio, 7,6 por 10 a la 6, elevado al cuadrado, y lo divido por la distancia media, 5,79 por 10 a la 10, elevado al cubo, me da 2,97 por 10 a la menos 19. Si hago lo mismo para Venus, obtengo prácticamente el mismo valor, ¿sí? Y fíjense que esta es la tercera ley de Kepler, ¿sí? Que vale lo mismo para cualquiera que orbite alrededor del Sol. Y vale lo mismo, les repito, para cualquiera que orbite alrededor de otro. No vale la misma constante, ¿sí? Pero vale la misma relación. ¿Cómo llega esto? Y uno diría, ¿y qué hizo? Y habrá entrado a probar. Si yo hago el periodo dividido la distancia, de 1 a 1 no me da nada, ninguna constante. Fíjense que si uno siempre trata de buscar alguna constante o alguna relación entre las variables. La relación entre variables que encontró fue periodo al cuadrado dividido distancia media elevada al cubo. Bien. Y de ahí vamos llegando a qué hizo Newton. Separó en Copérnico, en Galileo, ¿sí? Perdón. Bien. Nos quedamos con eso. Separó en Copérnico, separó en Kepler, separó en Galileo. ¿Por qué estaba Galileo? Galileo, como le contó la profe Lili cuando empezó la fan del Club de Admiradores de Galileo, Galileo introduce el método experimental, ¿sí? Y la experimentación como una manera de validar el conocimiento. Entonces, las leyes de Kepler, fíjense que son leyes empíricas también. Newton es un empírico, ¿sí? En potencia. La ley de gravitación universal que establece Newton parado en ello dice que si yo tengo dos cuerpos de masa m1 y m2 y están separados a una distancia r, dijimos que la fuerza de atracción que se da entre ellos depende de la masa de uno, de la masa de otro y la distancia que los separa al cuadrado, ¿sí? De manera vectorial, esto lo vimos cuando vimos la unidad número 2 de dinámica. Se podría escribir como menos g, porque siempre es atractiva hacia uno de los centros, por m1 por m2 sobre la distancia al cuadrado.
y versor R, ¿sí? Si tomo una posición radial en este movimiento. ¿Cuáles son las características de esa fuerza? Que son fuerzas atractivas, ¿sí? Que en el caso de los planetas hace que describa esa órbita cerrada o abierta, pero siempre alrededor del Sol, ¿sí? Son fuerzas centrales, es decir, siempre están apuntando a la recta que une los dos centros de masa, ¿sí? Que son directamente proporcionales al cuadrado de las masas, al producto de las masas, perdón, y inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa, ¿sí? Y esto lo paso rápido porque ya lo habíamos visto antes. Si alguno duda, me va parando, chicos, ¿sí? También vimos cómo podíamos decir que varía G con la altitud y la latitud de un lugar, ¿no? Entonces decimos, si yo me sitúo a una cierta altura de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, ay, qué feo que me sale esto, ¿sí? Estoy en una cierta altura h, que ahora después también lo voy a retomar, ¿sí? Y este sería el R, bueno, el radio de la Tierra de acá hasta acá, y esta sería la altura h, ¿sí? Y si tuvo una masa acá, arriba, entonces diríamos, bueno, la atracción que se da va a depender de la masa m, ¿sí? No sé por qué me hace esto, me embola. Así. De la masa que yo quiero evaluar ese objeto puesto a una cierta distancia, de la masa de la Tierra, del radio terrestre y la altura que esté. Entonces fijémonos que la gravedad, la aceleración gravitatoria, ¿sí? Depende de la altura. Mientras más me alejo de la superficie terrestre, menor es G, ¿sí? Como varía con la altitud, ¿sí? A mayor H, menor es G. Y con la latitud, ¿sí? El radio. Si el radio terrestre yo me ubico en el ecuador o me ubico en los polos, donde hay cierto achatamiento en los polos, veríamos que G en el ecuador va a ser menor que G en los polos. ¿Por qué? Porque depende directamente del radio. Es decir, que esa fuerza de atracción varía con la altitud y con la latitud. Cuando hablamos de fuerza de atracción, era lo que hablábamos del peso de los cuerpos, lo que nosotros denominamos peso de los cuerpos, y que medimos esa aceleración con que los cuerpos caen a tierra como G. Entonces, cuando hablamos de gravedad, a veces uno llama gravedad a dos cosas por igual, ¿sí? Gravedad es la fuerza de atracción gravitatoria y G es la aceleración gravitatoria. Entonces, a medida que vamos avanzando en la materia, también vamos pidiendo un poco más de rigor de cuando hablamos, ¿sí? Cuando hablemos de G, hablamos de la aceleración gravitatoria. Y cuando hablamos de la fuerza gravitatoria, es lo que denominamos peso en el caso de los cuerpos. Bien, con esa ley, ¿sí? Que Newton describe, que no fue el único, si vamos a estudiar, hubieron varios que estaban muy cercanos, solo que Newton la escribe y la publica después, antes que todo, y la formaliza muy bien. Se puede llegar de ese modelo matemático, llegar a las leyes de Kepler que son empíricas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me diría? Un poco se apoya en Galileo. Galileo pensaba que la naturaleza estaba escrita en un lenguaje matemático. Por algo él mete el método experimental y la matemática como una manera de modelizar al fenómeno. Por eso son los grandes cimientos en los que se para Newton. Volvamos a retomar lo de las leyes de Kepler, ¿sí? La primera ley de Kepler decía que el cuerpo se movía en órbitas elípticas. La segunda ley de Kepler decía que el cuerpo barría áreas iguales en tiempos iguales. Bien, vamos a ver cómo llegó de la ley de gravitación a la ley de Kepler. Entonces, para esto primero que vamos a considerar. Consideramos solo mira, ahí me quedó mal, ¿sí? La fuerza gravitatoria que actúa como única fuerza de atracción entre el Sol y un planeta cualquiera, la fuerza gravitatoria,
¿sí? Y despreciamos todas las otras atracciones gravitatorias con otros cuerpos que haya. Asumimos que el cuerpo central es el más masivo, en este caso el Sol, por ejemplo, ¿sí? Y que por ser el más masivo, el centro de masa del sistema está en el Sol. Acá voy a retomar algo, ¿no? Para ver que también es muy importante. Y por ahí voy a aprovechar para repasarlo, aquellos que tienen final o algo. ¿Cómo uno determinaría el centro de masa de este sistema? ¿Sí? Uno se posicionaría en el Sol, y para sacar el centro de masa de este sistema, diría que es la distancia, ¿sí? Vamos a llamar esta distancia D. Para sacar ese centro de masa diríamos que D por la masa del planeta más 0, porque tengo mi eje 0 en el Sol, ¿sí? Por la masa del Sol, sobre la masa total, masa del planeta, más masa del Sol, me va a dar dónde está ubicado el centro de masa del sistema Sol-Planeta, ¿sí? Entonces, con esto, como el más masivo es el Sol, estamos asumiendo que el centro de masa del sistema está en el Sol, ¿no? En este caso. Entonces podemos calcular el L, ¿sí? El momento angular. Entonces, si nosotros nos ponemos la sumatoria de fuerzas sobre este sistema, posicionándome en el Sol, voy a ver que es el R respecto del Sol por esa fuerza, ¿sí? El torque que produciría. Esa fuerza de atracción, que es la gravitatoria F, fíjense que no produce torque, ¿no? Porque tengo R por F son colineales, por lo tanto esta fuerza no está produciendo torque. Como es la única fuerza que actúa, la sumatoria de fuerza, de torques sobre el sistema, y en este caso que vamos a elegir el sistema planeta, ¿sí? Perdón, todo sobre el sistema planeta y Sol, es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos tomar? La sumatoria de torques es igual al cambio al dl respecto, en este caso del Sol, a dt me va a dar 0. El L del planeta es R por la cantidad de movimiento. Se asumo el planeta como una partícula, R por P, ¿sí? R sería esta distancia media y P es la masa del planeta por la velocidad del planeta en ese momento, ¿sí? Si de L a dt 0 me está diciendo que la cantidad, el momento angular es constante, ¿sí? El momento angular inicial es igual al momento angular final, es decir, L es constante. Bien. Entonces, pensemos lo de las áreas, ¿sí? Si yo tomo que el planeta se mueve una cierta distancia, fíjense el área que quedaría entre R, ¿sí? El área que ficticia, espérenme que tengo que correr algo acá, ¿sí? Si hago un diferencial R, en una posición que cambie el planeta en un momento y en otro, el diferencial R lo podría escribir como B por dt, ¿no? Recordemos que B, estoy con el láser, bueno, B es de R a dt. El planeta cambia de posición en un instante está acá, y en otro instante está acá, ¿sí? Y yo podría hacer un rectángulo de área R, la posición del planeta, dr, el cambio de posición, me queda determinado un rectángulo. Si yo tomo, discúlpenme chicos, si yo tomo el triángulo que queda delimitado por el cambio de posición entre R, dr y una posición final, me queda delimitada un área, ¿sí? Y ese área que queda delimitada la podría escribir como un medio del paralelogramo ese, ¿sí? Un medio de R por dr, ¿sí? El área de ese triángulo que determina la posición R y la posición R', donde se movió el planeta. Yo no sé, me quise poner innovadora con el láser y el puntero y no me está fallando. En vez de poner diferencial R,
lo puedo reemplazar por su equivalente v por dv, ¿sí? Velocidad por diferencial tiempo. Fíjense que v por dv, r por v por dt, lo puedo reemplazar, vuelvo para atrás la filmina, ¿sí? Acuérdense R por P, ¿sí? R por la cantidad de movimiento, MP, ¿sí? Por B. Esto, R por B, ¿sí? Si yo multiplico y divido por M me da la expresión anterior, L sobre 2 masa de planeta diferencial T, ¿no? Acá voy a hacer una... para que se entienda un poquito mejor, ¿sí? L habíamos dicho que era R por masa del planeta por B, ¿sí? Si yo veo esta expresión, es como si, acá ficticiamente, y esto les daba... A ver, acá... Qué poca cancha que tengo con esto, Lili, te admiro, no sé, tiene vida propia esto, ¿no? No sé por qué se me mueve así. Bueno, voy por el láser. Voy por el láser porque no me funciona. L sobre MP, ¿sí? L sobre MP es R por B, ¿sí? Fíjense que si despejo de acá no me siento canchero con esto, ¿sí? L sobre MP es R por B. Entonces me quedaría RL sobre 2 MP por diferencial T, el diferencial área. Claro, ya puesto en Ordenando. módulo, ¿no? Puesto en módulo. O sea, pasamos a los módulos. Ya puesto en módulo, exactamente. Claro. Porque acá puse los módulos, ¿no? Pasado, no sé por qué se me chinfrotea esto, no me funciona. Entonces, si lo pongo en módulo, R por B lo puedo escribir como L sobre 2 la masa del planeta, ¿no? Entonces esto lo reemplazo y me dice, si L era constante, la masa del planeta es constante y 2 es constante, significa que el diferencial área a dt es una constante, ¿sí? ¿Qué decía la segunda ley de Kepler? Que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, yo partiendo de la ley de gravitación de Newton, puedo llegar a la segunda ley de Kepler. Si uno va a la ley de gravitación de Newton, fíjense que empezó con la fuerza gravitatoria como única fuerza que actuaba, ¿sí? En una órbita circular, aparece que la sumatoria de torques es cero, ¿sí? Porque la fuerza de atracción entre el planeta y el Sol no genera torque. Esto haría que dL a dt sea una constante. Si dL a dt es una constante, llega a la expresión de que la cantidad de movimiento angular es constante, y trabajando la expresión de Kepler, ¿sí? Del área, busca jugar con las áreas, y llega a la expresión que el área barrida en un determinado tiempo en cualquier lugar de la trayectoria es una constante porque queda en función de la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Y de la masa del planeta solamente. Un logro, recordemos, las leyes de Kepler son empíricas y Newton plantea un modelo matemático para poder explicar, ¿sí? Y dice, esto se produce porque hay una fuerza central, que es la fuerza de atracción gravitatoria, que se da entre el planeta y el Sol. Bien. Por el otro lado, también puede mostrar la tercera ley de Kepler. Fíjense que vamos a la segunda ley que decía la fuerza era igual a la masa del planeta por la aceleración, ¿no? Si uno vuelve a retomar esto, fíjense que es una trayectoria, que hay una fuerza radial, por lo tanto, en este movimiento uno pensaría que hay una aceleración radial, ¿no? Una aceleración radial que apunta hacia el centro de giro. Entonces, podríamos reescribir, en vez de fuerza, ¿sí? Escribirla como la expresó él, G por la masa del planeta, por la masa del Sol como interacción con el Sol, sobre la distancia al cuadrado.
igual a la masa del planeta, y si lo asumo como un movimiento circular, podría escribir la aceleración como una aceleración radial, ¿sí? Omega al cuadrado sobre el radio, que sería el radio medio que une el planeta y el Sol de esa órbita casi circular. Fíjense que mirando esto, masa de planeta y masa de planeta la podría cancelar, ¿no? Y si omega lo escribo como la revolución 2pi sobre el período, ¿sí? Y reemplazo omega en la expresión anterior, voy a llegar a que G por masa del Sol sobre R al cubo, paso R dividiendo al otro lado, ¿sí? Cancelo masas del planeta, paso R dividiendo al otro lado, y me queda G por M del Sol sobre R al cubo es igual a omega al cuadrado. 2pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado. ¿Sí? Esto hace, reordenando términos, paso t multiplicando, a que el periodo al cuadrado dividido el radio medio elevado al cubo es igual a 2pi cuadrado sobre masa del Sol por G. Fíjense que 2pi es una constante, ¿sí? La masa del Sol podríamos tomarlo una constante, ¿sí? Y G la constante de gravitación universal. Tercera ley de Newton, de Kepler. El período elevado al cuadrado dividido el radio medio elevado al cubo es una constante. ¿Qué tiene esta ley? El gran salto que dio Newton fue que fue capaz de unificar las leyes del cielo y de la tierra, ¿sí? Con su ley podía explicar cómo se movían los planetas y por qué se movían los planetas. Y con su segunda ley puede explicar cómo se mueven los cuerpos que caen y por qué se mueven los cuerpos que caen a tierra. Por eso se dice que fue un gran salto para la historia el que hizo Newton con leyes, como diría Occam, muy sencillas, ¿sí? Entonces acá encontramos la valiosa obra de Newton de poder unificar esas leyes que movían al cielo y de la tierra. Pensemos Aristóteles, que habían leyes distintas para el cielo y de la tierra, pero sí había una respuesta completa a por qué y cómo se movían. Vemos un Galileo que pudo explicar cómo caen, pero no por qué. Un Kepler que pudo explicar cómo se mueven los planetas, pero no por qué. Y un Newton que pudo explicar cómo y por qué se mueve tanto el cielo como la tierra. Y de ahí la gran obra de la ley de gravitación universal que se le asigna a Newton. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, no, ¿No? Bien. por mi parte no. Bien, vamos a hablar de la velocidad de escape ahora. ¿Qué significa poder salir de la atracción gravitatoria? Porque yo digo, para que algo pueda ir para arriba, yo lo tengo que aplicar una fuerza, es decir, producir un impulso sobre ese cuerpo. Entonces, ¿cómo uno puede salir de los campos de atracción gravitatoria? Eso hace que las naves espaciales, los satélites, todo puedan salir, incluso pensar cómo se pueden mantener en órbita. Entonces decimos, cuando hay un cuerpo muy masivo se produce lo que se llama, que ustedes lo van a trabajar mucho mejor en física 3, el concepto de campo, ¿sí? El campo es una región del espacio donde se experimentan fuerzas de atracción gravitatoria, ¿no? Entonces todo alrededor de la Tierra hay un campo gravitatorio que todo lo que entre en sus cercanías va a caer hacia Tierra. Por eso vamos a hablar más adelante de la idea mucho de campo. Bien, pero para esto que ponemos vamos a tener que retrabajar el concepto de la energía potencial gravitatoria, ¿no? La vamos a reescribir el concepto de energía potencial gravitatoria para las grandes distancias y después vamos a volver a lo que nosotros habíamos trabajado. Fíjense que cuando uno habla del trabajo del peso, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de trabajo del peso, la profe definió es la integral de la fuerza por el diferencial desplazamiento, ¿sí? Producto escalar, diferencial desplazamiento. Acordémonos que el trabajo es un escalar entre R
¿sí? A una cierta distancia, y el infinito, ¿no? Cuando trabajamos el trabajo del peso, energía potencial gravitatoria un poco más extenso. Cuando hacemos esta definición, encontramos a que la fuerza, como es siempre atractiva y el vector desplazamiento es contrario, aparece ese coseno de 180, ¿no? Entonces por eso aparece el signo menos. En vez de fuerza, pongo la fuerza de Newton, G por m sobre m r cuadrado, por diferencial r. M, G y M son una constante, salen fuera de la integral y me queda la integral de diferencial R sobre R cuadrado. Operando en esa integral y con el signo menos, ¿sí? Acá lo hago un poquito más rápido, llegamos a que es G por la masa del cuerpo más masivo, por 1 sobre la distancia en el infinito, menos 1 sobre R en la superficie de la Tierra. Entonces, cuando nosotros definimos el trabajo del peso como menos el cambio en la energía potencial gravitatoria, lo podemos llegar a escribir como G por M sobre, por 1 sobre 1 sobre R menos 1 sobre el radio que tendría en el infinito. Y esta idea nos la llevamos para trabajar la velocidad de escape, que es cuando uno quiere salir del campo gravitatorio terrestre, es decir, ir más allá de la superficie terrestre. Bueno, otra vez no me deja cambiar, se trabó. Ahí está, ¿no? Bien, entonces podemos ver en este gráfico, fíjense cómo va variando, ¿sí? A medida que yo me voy alejando, ¿sí? de la Tierra, cómo va variando la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? U gravitatorio, tengo más alta cerca de la superficie terrestre, y a medida que me voy yendo hacia el infinito, 1 sobre R va tendiendo a un valor muy, muy chiquitito, se hace casi asintótico a 0 a medida que me voy alejando. Entonces, volvemos a un concepto. La energía potencial gravitatoria nosotros la habíamos escrito como M por G por H, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando la profe lo dio, habíamos puesto que era M por G por H, ¿no? Y ahora viene la profe y me dice, vamos a trabajarla de otra manera. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a tomar? ¿Es válido trabajar con uno o con otro? Uno se preguntaría. Bien, vamos a U gravitatorio como lo habíamos definido recién. U gravitatorio, llegamos en la filmina anterior, ¿sí? Fíjense esto, G por M, ¿sí? Por 1 sobre R, ¿no? Entonces digo, esto es, U gravitatorio lo ponía G por M sobre R. Entonces digo, bueno, a ver cómo sería el delta U. U gravitatorio. Si yo me pongo en un cuerpo que está en inicialmente a una cierta altura y después cae hacia la superficie de la Tierra. Entonces pondría G por M, ¿sí? Por 1 sobre el radio cuando llega a la superficie de la Tierra, menos la posición inicial, que era R más H, cuando está a una cierta altura. ¿Sí? Operando este término de acá adentro, ay, ¿por qué no sé manejar esto? Factor común R por R más H, ¿sí? Denominador común R por R más H dividido R me da R más H, menos R por R más H dividido R más H me da R, ¿sí? Esto es lo que me queda entre este paréntesis. G por M, y esto es el delta U, gravitatorio, ¿sí? Operando este término me va a quedar R y menos R se me va, ¿sí? Es decir, acá me va a quedar G
por M por M por H sobre, aplico distributiva y me queda R cuadrado más R por H, ¿sí? Fíjense una cosa acá, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo tomo que R es el radio terrestre, R es 6.730 kilómetros. Y la altura que puedo llegar a tener un cuerpo, por ejemplo, H, no sé, vamos a ponerle algo extremo, lo tiro del primer piso, ¿sí? 3 metros. Uy, ¿qué pasó? 3 metros. Hagamos una operatoria simple. R cuadrado frente a R por H. ¿Cómo es? ¿Cómo es R cuadrado? 6.730 al cuadrado frente a 6.730 por 3 metros. Puedo decir que esto es despreciable frente a este factor. Y que este factor prácticamente lo puedo escribir como R cuadrado directamente, ¿sí? Entonces, esa expresión para alturas muy pequeñas la puedo escribir como G por M, lo voy a reordenar a propósito, sobre R cuadrado, ¿sí? Por masa del cuerpo por altura. Y yo le voy a decir, y esto, ay, por favor, es lo que denominamos G, la aceleración gravitatoria, ¿sí? Y me pueden decir, pero ¿y por qué lo llama G, profe? Bueno, voy a hacer el paralelo de la segunda ley, cuando decíamos, para el peso de un cuerpo, mg es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre el radio terrestre al cuadrado, ¿sí? Fíjense que G, la aceleración gravitatoria, la puedo expresar como G por M sobre R cuadrado. Entonces la pregunta, en superficie de la Tierra, yo puedo llamar, ay, qué mal que me escribe esto, no sé, Lili, por qué. Delta UG, delta UG como M por G por H, sí, lo puedo llamar. En vez de trabajarlo de la expresión general más universal a la particular para cuerpos que caen, sí. ¿Podemos seguir usando M por G por H? Sí, perfectamente, porque para alturas pequeñas es válida esa expresión. Ahora, cuando hablamos de las grandes distancias y la energía potencial gravitatoria de la superficie terrestre para arriba, vamos a utilizar esta expresión de la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ahí en la última expresión, abajo a la derecha, faltaría un cuadrado, ¿no? Simplificás Sí, la masa. acá, perdón. Acá me falta un 2. Bien. Sí, ahí me falta un 2. ¿Sí? Bien. Entonces volvamos a la velocidad de escape. ¿Sí? En la velocidad de escape, fíjense que cuando un cuerpo va a querer salir de la superficie terrestre, ¿qué fuerza actúa sobre él? Estoy suponiendo que la única fuerza que actúa es su peso, ¿sí? Que lo atrae hacia la Tierra, ¿sí? Una fuerza conservativa. Entonces digo, bien, voy a analizar qué energía, el que hace trabajo es el peso, y eso produce un cambio en la energía cinética del cuerpo que va a salir, en este caso el cohete. Entonces digo, bueno, el trabajo del peso, acuérdense, energía, puedo escribirlo como menos la energía potencial gravitatoria. Reescrito esto, me queda G por M por 1 sobre el radio en el infinito, menos 1 sobre el radio en la superficie terrestre, igual a un medio de la masa por la velocidad que va a tener en el infinito, menos la velocidad que tiene al salir, ¿no? Si yo supongo que lo más va a llegar a ser 0 esa velocidad, en el infinito 0, y 1 sobre el radio en el infinito casi tiende a 0, esto lo podemos reescribir como que la velocidad con que debe salir desde la superficie terrestre
va a ser función de, fíjense, las masas se me cancelan, 1 sobre r en el infinito, 1 sobre un valor muy grande tiende a 0, ¿sí? Y la velocidad en el infinito va a tender a ser 0, entonces fíjense que la velocidad de escape me queda en función de la constante de gravitación universal, la masa de ese cuerpo masivo con el que se está produciendo la interacción y la distancia al centro de masa del cuerpo masivo con la partícula, ¿no? Esto da que depende del planeta donde uno tenga, uno tiene una cierta velocidad de escape del campo gravitatorio terrestre. Y esa velocidad de escape, en el caso nuestro de la Tierra, se me trabó el punterito ahí, de la Tierra es 11,2 kilómetros por segundo. ¿Sí? La velocidad de escape en Marte son 5 kilómetros por segundo. En los planetas donde la gravedad, la fuerza gravitatoria es menor, van cambiando esas cosas. O, perdón, donde las masas son mayores, va cambiando eso. Mientras mayor es la masa del cuerpo, mayor es la velocidad de escape que se necesita. Fíjense en Júpiter, por ejemplo, o en Saturno. Cualquiera es mayor, o bueno, ni hablar en el Sol, que no podríamos entrar, no, por supuesto, mucho menos vamos a poder salir, porque una vez que entramos no salimos más, nos quemamos, ¿sí? Esa velocidad de escape quedó en función de la constante de gravitación universal, de las masas y de los radios de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Y es como un valor constante. Fíjense que siempre estamos hablando de valores medios, ¿sí? Pues estamos asumiendo que los cuerpos son esferas perfectas. Esto es a modelo explicativo. Bien, una cosa muy importante que viene asociado a la ley de gravitación universal, y por ahí yo siempre lo uso porque me parece importante, para más allá de los modelos físico-matemáticos que trabajemos, pensar en culturalmente qué lugar ocupa y qué lugar ocupamos los argentinos. Un hito en la historia y que se viajó por las leyes de la gravitación de Newton fue el viaje a la Luna, ¿no? Todos los viajes en la Luna hubo que salir del campo gravitatorio terrestre. Y un gran hito, que ustedes no lo vivieron, pero muchos de nosotros, o yo personalmente sí, que fue en el año 69, el 20 de julio del 69, que era muy chiquita entre paréntesis, el hombre aluniza, el Apolo 11 aluniza en la superficie de la Tierra, de la Luna, perdón. Y hay un argentino, ¿sí? Odontólogo, Ernesto Fabraro, que se dedicó a mandar cartas ese día, porque en ese día y en ese momento aquellos que tenían televisor lo estaban viendo por televisión, y los que no teníamos televisión se escuchaba por radio, ¿sí? Fue un gran hito para el hombre poder llegar a la Luna, salir del campo gravitatorio terrestre, llegar a la Luna con la tecnología que había. Y él consideró que en ese momento la humanidad estaba hermanada, ¿no? Entonces envió un montón de cartas, pensemos que hoy mandaríamos mail, conectándose con distintas personas de distintos colores, de distintas culturas, ¿sí? Y recibió respuestas, ¿sí? A partir de eso se concibe el 20 de julio como el Día del Amigo. Y fíjense que para alguno que no sabía, el 20 de julio es el día que el hombre pisa por primera vez la superficie de nuestro satélite natural, que es la Luna, aquella que es producto de muchas poesías, de muchos estudios, de muchas cosas, o de estar en la Luna, ¿no? Cuando uno está pensando en cualquier cosa. También vemos un argentino presente ahí. Hay una gran frase que acompañó, que fue Neil Armstrong cuando pisa la Luna, que dice: un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, ¿no? Y entonces cuando uno hace este recorrido histórico de cómo se fue construyendo este conocimiento de lo que hoy nosotros estamos estudiando y que llamamos la ley de gravitación de Newton, vemos que la ley de gravitación de Newton fue validada en sí misma por Kepler antes, con los datos experimentales, y fue validada por el hombre al poder anticipar un viaje hacia un lugar diferente, como era la Luna, ¿no? A veces impensado en algún momento. Entonces, esta gran frase es importante. Pareciera que bajar el pie de la nave a poner un pie en la Luna era un pequeño paso para el hombre, y sin embargo fue un gran salto que hizo la humanidad. Bien.
Mi idea ahora era tratar de abordar cómo encarar alguno de los problemas de la guía de gravitación que involucra integrar todo lo visto hasta ahora un poco, ¿sí? Todo lo visto en conservaciones de cantidad de movimiento, de energía, pero ahora para los grandes números. Así que, bien, ¿cómo vamos hasta acá? Yo voy perfecto. Te contesto por las dudas. Menos mal, Lili, menos mal que te tengo ahí. Vas a pensar que te quedaste sola. No, no, acá Claro, estamos. porque como no estoy viendo, yo no sé si, porque ustedes no han encarado ningún problema de la guía que sería para, bueno, ir resolviendo después para lo que sería finales, y algunos otros ya prácticamente han terminado con la materia, que por ahí aquellos que están haciendo que encaren o que planteen alguna duda y que podamos armar en algún momento de resolución, ¿no? Como para pensarlo en resolver o, no sé, o querer de hacer, porque a veces uno dice resolver y no saber qué estamos ni de qué estamos hablando, no aporta el conocimiento. A ver si alguno tiene alguna duda, alguno se enfrentó con algún problema, tiene alguna duda de lo que vimos. Me parece por ahí más positivo que avanzar en algo que siga yo sola, o con la profe Lili. Sí, yo estoy. Me voy con Lili. Sí, me parece que por ahí podemos dejar los problemas, ya una vez que vieron la parte teórica, podemos dejar los problemas para consulta y hacer el Sí, cierre más, focalizarnos en el cierre de la materia. sí. Bueno, terminamos el cursado de Física 1, estamos un poco demorados con la última clase, no importa. Y me gustaría que entre todos hagamos algún resumen y reflexionemos sobre todo lo que vimos en esta materia, ¿sí? Por un lado, con lo primero que nos encontramos ya ahora algo más experimentados, es que esta primera parte del año, 2021, seguimos con los cursados virtuales, ya con un año de experiencia, y pero ya no digo probablemente, sino con seguridad, el segundo cuatrimestre también va a ser virtual, por lo menos para los 3 primeros años de las carreras de ingeniería y profesorado, así que bueno, hay que tener un poco más de paciencia. Y eso cambió bastante, ¿no? La forma de dar las materias, ¿no? Las clases online, cada uno desde su casa, y el aula se convirtió en una pantalla donde, bueno, algunos nos pudimos ver las caras, otros no, aparecían fotos, nombres, letras, y bueno, creo que agudizamos más el sentido del oído. Yo por ahí reconozco algunas voces, pero no nos pudimos conocer, así que esperemos que muy pronto nos podamos cruzar por los pasillos de la universidad, de la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, fue todo un acomodamiento este año con un poquito más de experiencia, como les decía recién, pero el año pasado fue duro, y por supuesto con mucho estrés, ¿no? Creo que yo y ustedes también, las preguntas que se repitieron durante cada clase, ¿no? Están acá plasmadas en este dibujito. Pero bueno, creo que salió todo bien, medianamente bien. Pero así está la mesa, porque ni siquiera escritorio, la mesa de mi casa está así, tal cual ese dibujo, chicos, ¿no? Les tendría que mandar una foto y mostrarles porque está así. Bueno, ahora por ahí me gustaría que ustedes me digan, somos poquitos, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas que vieron en estos ya casi año y medio de cursados virtuales? Por ahí podemos empezar con la parte positiva, con las ventajas. ¿Qué ventajas encontraron? A ver si alguno se anima, activa micrófono o lo pone en el chat y alguien lo lee. ¿Puedo decir una, profe? Por supuesto, dale, Santino. Puedo dormir más. Bien, dormir más, sí. Sí, porque ahí tomo yo lo que dice Santino, ¿no? El tiempo que tenemos para ir, sobre todo los que no viven en Neuquén, ese tiempo para ir desde la casa hasta la universidad, ya es un tiempo que no lo perdemos, ¿sí? Y por supuesto el costo del traslado, acá lo puso Julio, no hay que pagar colectivo,
el tiempo y el costo del traslado, y acá, ahí estoy leyendo a Felipe que pone, no tener que levantarse a las 5 de la mañana para viajar a Neuquén, exactamente, ¿sí? Y creo que Liliana puso más. Las consultas, digamos, poder tener consultas, ahí, ¿a qué te referís, Liliana, con las consultas? En cuanto a ventaja. O sea, Profe, para mí las consultas fueron una gran ventaja porque yo creo que a mí me pasó que presencial fue como muy, como que se juntaba mucho y como que por ahí no, me re perdía cuando en el tema de explicación y todo eso de los profesores. Y ahora con el tema de virtual es como que las consultas te la explican y te lo explican de una manera como que se entiende más y como que sentís que te están dando como una clase particular, o sea, a vos misma y no es como presencial donde se amontonan todos o por ahí a veces no se entiende sí. bien esas cosas. Sí, sí, tal cual. Aparte me parece que, por lo menos en el caso de Física 1, con esta idea de separar el grupo en comisiones, grupos más chiquitos, me parece que hubo una mayor facilidad de acceder al docente para consultar. Sí, bien. Claro, eso mismo, o si no por ahí con las clases teóricas también, que Sí. mayormente por ahí usted las graba y por ahí si yo no entendí una cosa o me perdí una parte, puedo volver a retomarla y mirarla hasta entenderla, y creo que eso es como muy, muy beneficioso en esa parte también. Claro, el hecho de que queden las clases grabadas. Claro, eso. Sí, sí, tal cual. Bien, bien. ¿Y desventajas? Bueno, ventaja también, ¿no? Que podemos estar en la Ventaja, clase. profe, también el tema de la vista. Yo uso lente y si quedaba un poco atrás ya no veía nada. Y acá, Claro, bueno, estamos frente a la pantalla y somos primera persona. Eso también. Si bien, no tenías que ir 2 horas antes a buscar un lugar adelante porque no conseguís. bien. Bueno, pero ahí, Aarón, hay como una doble cuestión, según mi opinión, en el tema de justo de la vista, esto que traes, ¿no? Es decir, bueno, si estás en el aula y estás muy lejos, no ves el pizarrón. Pero por otro lado, por lo menos a mí me pasó esto de estar tantas horas frente a la pantalla, también es algo desventajoso, digamos, para la vista, para el sentido de la vista puntualmente. No sé si a ustedes les pasó, que también son cuatrimestres pesados, ¿no? Que tienen muchas horas de materias, y no solo durante los cursados, sino preparar trabajos, ¿no? Leer material desde la compu, todo a través de la pantalla, ya sea de la compu, del celu, pero estamos todo el tiempo, de alguna manera, forzando, ¿no? La vista. Eso me parece que también tiene esa dualidad de ventaja-desventaja, ¿no? Con ese tema. Por lo menos a mí me pasó, digamos, me pasaba muchísimas horas frente a la pantalla y digo, no, tengo que apagar todo, salir, dar una vuelta a manzana y volver, ¿sí? Y bueno, y lo más importante creo es el tema de la conectividad, que ahí también lo menciona Julio. La conectividad es crucial, ¿no? Los chicos que no tienen buena conexión, o en el momento de las clases, no sé, había cortes de luz, lo que sea, eso, bueno, es una desventaja. Nosotras mismas nos ha pasado esto, ¿no? De que llega el momento de la clase y todo ese estrés de que funcione todo bien, de tener una compu que se aguante, digamos, todo este sistema, ¿no? Para dar clases, bueno, eso me parece que es una desventaja. Por ahí es algo que no es igualitario, me parece. ¿Algo más? Tema de las contracturas, ¿no? Por ejemplo, a mí estar Exactamente, mirando todo el día para abajo me hace exactamente, pelota. exactamente. La postura de estar todo el día sentado, ¿no? Y uno a veces se olvida de tomarse ese tiempo, ¿no? De sentarse bien, o de levantarse y hacer unos ejercicios y después volver a sentarse. Es como que a veces uno se le van las horas, pasan horas, y cuando se da cuenta, sí, dolor de espalda, dolor, ¿no? en las articulaciones, en las muñecas, de cómo está escribiendo con el mouse. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eso
también de la parte física, ¿no? De eso, de no decir, bueno, hoy corto, salgo a caminar, salgo a andar en bicicleta. Bueno, eso, bueno, a mí por lo menos me jugó en contra, ¿no? Uno pasa horas, horas, horas y no se da cuenta de que después viene todo esto. Bien. En cuanto a la parte, yendo más a la parte de contenidos de la materia física 1, para nosotros una gran desventaja del cursado virtual de física 1 fue la parte experimental, ¿no? Como dijimos el primer día de clases, la física es una ciencia netamente experimental, y bueno, no pudimos por ahí encontrarle la vuelta para poder mechar alguna cuestión experimental durante el cursado, porque bueno, hay que estar ahí, ¿no? Con las manos en la masa, en el laboratorio, midiendo con cronómetros, calibres, es como complicado, y además con grupos tan grandes de armar algo virtual. Así que bueno, esa para nosotros, por ahí, los docentes que formamos parte de Física 1, es lo que siempre más nos lamentamos, ¿no? Toda la parte de las actividades experimentales que nos estamos perdiendo de que ustedes estén, ¿no? Con eso, en Física 1, Física 2, Física 3, todas las físicas tienen una pata experimental súper importante, que bueno, lamentablemente la estamos perdiendo. Bien, para hacer un repaso de Física 1, lo que estudiamos en Física 1 fue los contenidos relacionados con la mecánica, ¿no? Que es la rama más antigua de la física, y en particular la mecánica clásica, o también se llama mecánica newtoniana, que tiene que ver con cuerpos macroscópicos y con velocidades mucho menores a la velocidad de la luz. Esa es la rama de la mecánica clásica. Y para hacer una pasadita rápida por el programa, por supuesto la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, y fuimos respondiendo varias preguntas, ¿no? ¿Cómo se mueven los cuerpos desde la cinemática? ¿Por qué se mueven los cuerpos desde la dinámica? El tipo de energía que relaciona el movimiento de los cuerpos, trabajo y energía. ¿De qué depende el cambio en el movimiento de un cuerpo? Ahí aparecieron los conceptos de impulso y cantidad de movimiento. Luego pasamos a el movimiento de sistemas más complejos en la unidad de cuerpo rígido, y por último, lo que vimos hoy, respondiendo a la pregunta ¿qué nos mantiene unidos al sistema solar y cómo se mueven los planetas? A través de la ley de gravitación universal y las 3 leyes de Kepler. Entonces ahora vamos a repasar las 3 leyes de conservación que son el eje de la Física 1, y a eso vamos también a pensar en el campo de validez, ¿no? Cuando hablamos de campo de validez, hablamos de los límites para los cuales ese modelo se puede aplicar, ¿sí? A medida que vayan avanzando, sobre todo cuando vayan a la parte de física moderna, de mecánica cuántica, van a ver que algunas leyes tienen que ampliarse, se agregan términos, ¿sí? Para ampliar su campo de validez. La primera que vimos fue la ley de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas actuando sobre un sistema es igual al cambio de la energía mecánica, ¿sí? Entonces, esa relación entre trabajo no conservativo y energía mecánica tiene como campo de validez la mecánica clásica, o sea, todo lo que veamos estamos dentro del campo de la mecánica clásica, y además sistemas de referencia inerciales y masa constante, ¿sí? Porque en algún momento, para llegar a esta equivalencia entre trabajo y energía, pasamos por las leyes de Newton, que tienen, digamos, como campo de validez sistemas de referencia inerciales, y además, cuando resolvimos una integral ahí en el medio, consideramos la masa del cuerpo constante. La segunda ley de conservación que vimos fue la de cantidad de movimiento, que dice que la fuerza neta que actúa sobre un sistema es igual al cambio de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, y ahí, bueno, por supuesto estamos dentro de la mecánica clásica, y sistemas de referencia inerciales, ¿sí? Esta no tiene digamos, la restricción respecto de la masa constante. Y por último, la conservación de la cantidad de movimiento angular,
¿no?, que relaciona el torque neto actuando sobre un sistema con el cambio en la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. También acá el campo de validez, estamos dentro de la mecánica clásica y sistemas de referencia inerciales. Estas tres leyes de conservación, ¿sí?, son, como les decía recién, el eje de esta física 1 y nos relacionan prácticamente todas las magnitudes que definimos para el movimiento de los cuerpos. Bien, y ahora rápidamente un repaso. Yo creo que ahí llegamos un poco tarde porque ya la mayoría de los chicos que está en la clase ya rindieron el coloquio, pero bueno, les puede servir. ¿Cómo preparamos el final de Física 1? Lo que vemos siempre es que cursan las materias y no rinden los finales y después cuesta retomar. Por eso, bueno, yo felicito a los chicos que pudieron promocionar y rendir la promoción enseguida, porque tienen la materia fresca, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener qué se toma en el examen de Física 1? Definiciones, ¿sí?, leyes, principios de conservación, como vimos recién, y campo de validez, y las aplicaciones a distintos casos particulares y generales. Bueno, en el contexto virtual, el examen se toma a través de la plataforma PEDCO, tiene dos partes, una primera parte de tipo verdadero o falso, hay una serie de consignas donde hay que, digamos, establecer cuáles son verdaderas y cuáles falsas, y en una segunda parte hay desarrollos de situaciones que son, digamos, determinadas, con determinados dispositivos, y hay una serie de preguntas, todas a nivel teórico, conceptual, sobre esos dispositivos. Bien, ¿cuánto tiempo antes tengo que empezar a preparar el final? Bueno, como les decía recién, depende de cuándo se haya cursado la materia, y por supuesto lo que les aconsejamos es que no pase demasiado tiempo, porque uno empieza a cursar otras materias, a ver otros contenidos, y después cuesta volver atrás, y hay muchos detalles que por ahí preguntamos en los finales, que si no los tenemos frescos, nos cuesta volver a eso, ¿no? Bueno, para preparar el final, por supuesto, hay que buscar el programa de la materia, los libros, ¿sí?, y los apuntes de clase. Ahora tienen también disponibles los videos con las clases teóricas. Y bueno, por supuesto, hacer una primera lectura y hacer un resumen, eso ayuda muchísimo, porque cuando uno resume y escribe, aparece lo que se llama la memoria kinestésica, ¿no? Cuando uno escribe, uno puede tener una memoria visual, una memoria auditiva, pero además aparece visual y auditiva cuando mira los videos, cuando lee, ¿sí?, los apuntes, pero además la memoria kinestésica es cuando uno toma apuntes, ¿sí?, y eso también ayuda muchísimo digamos, a tener presentes los conceptos. Y además, bueno, fíjense que en la mayoría de los libros, cuando termina un capítulo siempre hay un resumen, o sea, quiere decir que eso aporta, sirve y ayuda para ver de todo lo que vimos qué es lo más importante, ¿no? Las definiciones, las equivalencias, los conceptos más importantes. Bueno, por supuesto, no alcanza con estudiar de los apuntes, siempre hay que tener un libro, ¿sí?, y los apuntes, usarlos como guía para ver los temas, para que no se me pase nada por alto, ¿sí? Son una guía, pero como siempre les decimos desde el primer día de clases, acostumbrarse a tener un libro de consultas, sobre todo ahora que por ahí los libros están accesibles en formato digital, así que eso es importantísimo. Bueno, en cuanto a cómo dar una respuesta, esto lo paso rápido, por eso, ¿no? Después va a quedar igual el video, lo pueden mirar de nuevo, pero lo paso rápido porque ya los chicos rindieron. ¿Cuándo está la respuesta completa? Cuando se fundamenta desde el concepto general, ¿sí? Y acá, bueno, es importante marcar cuando las magnitudes son vectoriales, el símbolo que se utiliza es la flechita por encima de la letra. Eso es importante porque una magnitud vectorial tiene muchos más atributos que una magnitud escalar. Entonces es importante distinguir entre magnitudes vectoriales y escalares. Y después, por supuesto, se puede justificar usando, por ejemplo, un contraejemplo, ¿sí? Algo que con algo sencillo yo pueda demostrar la no validez de una sentencia, de una afirmación. Y después, para terminar, esta frase
bueno, atribuida a Einstein, que dice: no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Acá, por supuesto, no vamos a ir a buscar a la abuela para estar explicándole las leyes de Kepler, ni mucho menos, pero sí la idea de esta frase es que uno dice, bueno, sí, lo sé, sí, esto lo sé, pero el conocimiento, lo que yo sé sobre un tema, muchas veces se pone a prueba cuando yo se lo tengo que explicar a otro. Y ese otro puede ser el compañero con el que estamos estudiando. Yo sé que en este contexto virtual no tenemos la posibilidad de juntarnos como se suele hacer, ¿no? Se juntan ustedes en la biblioteca, hay una mesa grande donde están todos en ronda en la biblioteca y están resolviendo problemas, entonces uno le explica al otro, pero de alguna forma creo que lo han podido hacer a través de los grupos de WhatsApp. Entonces este ejercicio de explicarle al compañero, no, a mí me parece que es así por esto, dice, o no entendí tal tema, no, fíjate. Cuando uno se lo explica al otro, me parece que ahí es cuando realmente empieza a cerrar esto de que sí, lo entendí, ¿no? Esto viene de la mano con la frase que siempre también es el emblema de la cátedra, ¿no? Lo vi, lo entendí, me lo explicaron, pero cuando lo hago, lo aprendo, ¿sí? Viene relacionado con esa frase. Cuando se lo tengo que explicar a otro, ahí es donde realmente pongo a prueba estos conceptos que vimos en la materia. Bien. Gracias por compartir estos meses de clases. La verdad que creo que todos hicieron un esfuerzo muy grande para poder estar en las clases, para poder cumplir, ¿no?, con los trabajos evaluativos. Yo creo que por ahí eso a veces dice, uy, profe, cada 15 días la entrega de un trabajo evaluativo, pero fue la forma, la manera que encontramos para que ustedes pudieran ir siguiendo la materia al día, porque al no tener esto de estar en clase, de poder vernos las caras y ver cómo andamos y corregirle lo que ustedes hacen, bueno, hay que buscar una manera, ¿sí?, de que uno pueda ir chequeando cómo van avanzando con los contenidos. Así que bueno, esa manera fue la que se nos ocurrió, la venimos probando desde que tuvimos que empezar con esta modalidad virtual, y los resultados son buenos, así que bueno, seguimos apostando a eso. Así que bueno, fue un cuatrimestre así de mucho trabajo, pero creo que hemos llegado a buen puerto. De hecho, en los resultados así lo indican, un porcentaje muy alto de chicos que aprobaron los 2 parciales en primera instancia y pudieron rendir la promoción, así que bueno, muy contentos del rendimiento que han tenido en este cursado. Bien.